con el deseo de crecer en nuestra esperanza, en nuestra fe. Es por ello que nos acercamos cada día a un encuentro con Dios, y es a través de su palabra, donde podemos escuchar su voz. A través de las experiencias de los personajes bíblicos, podemos vernos reflejados y encontrar en alguna manera un llamado de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, a proponernos el firme propósito y desafío de que Dios pueda ser nuestra mayor prioridad, el centro de nuestra existencia. De esta manera, en este viernes 5 de marzo comenzamos en su presencia. Y hoy queremos compartir uno más de los reyes de Judá, de 7 que nos hemos propuesto desde el domingo pasado hasta mañana sábado, que compartiremos el último de estos reyes. Hoy compartimos del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, al rey Manasés. Y este rey, a diferencia de otros que hemos compartido, arranca su reinado de la peor manera posible. Pero vamos a ver en la historia y en la vida y en la experiencia del rey Manasés un antes y un después. Y queremos centrarnos en ese punto culminante en la vida de Manasés, porque de alguna manera también es para nosotros una enseñanza que necesitamos tener presente. Dijimos que en 2 de Crónicas capítulo 33, el versículo 1 nos menciona que Manasés comenzó a reinar en Jerusalén y reinó 55 años. De hecho, fue el rey de Judá que más reinó. Pero también podríamos decir que fue el rey de Judá que más daño hizo. Versículo 2 menciona que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y haciendo un repaso allí, por ejemplo, en el versículo 3, al final dice que adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. En aquellos tiempos había una fuerte influencia de la astrología. Las naciones circundantes, las naciones paganas, los egipcios, los babilonios, los asirios, todas esas naciones en sus cultos, en sus religiones adoraban a los astros. Y Manasés atrevidamente implementó en la nación de Dios esa forma de adoración. Versículo 5 se menciona que edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Fíjense hasta qué punto la rebelión de Manasés, como asimismo también la insensatez de llevar dioses extraños, altares a los astros en la misma casa de Dios. Versículo 6 menciona que pasó a sus hijos por fuego, lo cual significa que a esos ídolos que adoraba ofrecía sus niños, bebés, sus hijos, como sacrificios vivos para ser quemados. Hasta tal punto Manasés se atrevió a ir en contra a los principios de Dios. Pero tristemente tenemos que decir que hoy no es diferente. Hoy los países están legislando la ley a favor del aborto, sacrificando vidas. Es una ley a favor de la muerte, sacrificios de seres vivos que según el concepto bíblico, según el concepto del Dios Todopoderoso, la concepción es vida. Y Manasés llegó hasta tal punto de ofrecer sus propios hijos vivos como ofrenda a los dioses. También en ese versículo 6 se menciona que era dado a la adivinación y de hecho consultaba a los adivinos y a los encantadores. Llevó la idolatría, la abominación dentro de la casa de Dios, dentro del templo mismo de Dios. Versículo 9 dice que Manasés arrastró e hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Los arrastró a la peor idolatría posible. Además se menciona que Manasés era una persona que mató gente inocente. Los historiadores bíblicos creen que Manasés fue quien hizo matar al profeta Isaías, introduciéndolo en un tronco hueco de árbol para aserrarlo
vivo. Y conociendo la historia de Manasés, quizás si hubiéramos sido contemporáneos de Manasés en aquel tiempo, podríamos haber dicho: esta persona no se merece la vida, esta persona no se merece inclusive ni el perdón de Dios. Porque como seres humanos tenemos esa visión de juzgar, pero no según los ojos de Dios, sino juzgar conforme a nuestros criterios. Y sin ningún lugar a dudas que sus hechos, sus acciones, eran totalmente reprobadas y repudiables. Pero Dios tiene amor infinito, infinita misericordia. Y cuando este rey estuvo en angustia, porque le dio la espalda a Dios y los enemigos atacaron a Judá, el rey se vio en angustia y fue llevado prisionero. Pero en el versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y aquí podemos ver, a manera de conclusión, algunos detalles interesantes que necesitamos aprender y adoptar para nuestra vida personal. Primero, para Dios no importa tu pasado. Puedes haber sido la peor de las personas, haber cometido los peores pecados, los más horrendos delitos. Pero en Dios hay perdón y hay restauración. Claro está que los errores pasados dejan consecuencias. Claro está que muchas veces nos afecta no solo a nosotros, sino también a otras personas. Pero también tenemos que decir categóricamente que a pesar de todo eso, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. En Cristo Jesús hay perdón y, repito, restauración, porque lo vemos aquí en la vida de Manasés. ¿Cuándo se produce eso? Cuando con un corazón sincero, humilde, como Manasés se humilló, y orando a Dios clamó, entendiendo de que solamente en el Dios de Israel había perdón. Cuando nosotros de igual manera nos acercamos a su presencia para encontrar en Él perdón, recibiremos esa maravillosa bendición. Y en el versículo 13 menciona que Dios lo restauró a Manasés, y en esa restauración entendió Manasés que había un Dios verdadero, el Dios de Israel. Cuando tú encuentras en Dios restauración, cuando tú encuentras que Dios puede hacer de ti una nueva persona, con nuevos pensamientos, con nuevas decisiones, con nuevas acciones, ahí puedes reconocer de que hay un Dios todopoderoso en los cielos, un Padre de amor. La experiencia de Manasés nos muestra que también nosotros podemos tener un antes y un después. Y ese después tiene que ser para vivir cada día con el Padre Celestial en su presencia.